Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un poco de cómo se organiza el sistema nervioso, pero más que nada en cuanto a su función. Es interesante que si comprendemos las grandes funciones que tiene el sistema nervioso, podemos ir razonando y comprendiendo cada una de las estructuras que van a ir conformando lo que vamos a llamar las vías ascendentes y las vías descendentes, siendo las vías ascendentes aquellas que llevan información sensorial y sensitiva, y las vías descendentes las que llevan una información, si se quiere, de respuesta motora o glandular, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a enfocarnos entonces en las grandes funciones eh, que tiene el sistema nervioso en su totalidad, para después ir viéndolo por y atravesando esa matriz por diferentes estructuras, ya sea a nivel de la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona, como por diferentes niveles de procesamiento, como ser la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo, y finalmente las cortezas de los lóbulos cerebrales. A grandes rasgos, el sistema nervioso cuenta con estas grandes funciones, ¿sí? Es un sistema con la potencialidad y capacidad de recibir, ¿sí? Y captar a partir de diferentes receptores, ¿sí? Aferencias. Las aferencias son las diferentes captaciones por medio de estos receptores de los que estamos hablando, de estímulos que provienen tanto del exterior como del propio cuerpo, ¿sí? A los estímulos que provienen del propio cuerpo los llamamos interoceptivos o propioceptivos, ¿sí? Que no son sinónimos, sino que son estímulos diferentes. Los interoceptivos serían las ganas de ir al baño, el hambre, algún dolor en alguna víscera, ¿sí? Acidez, por ejemplo. Mientras que los propioceptivos tienen que ver con información proveniente de órganos receptores a nivel articular y muscular que nos dan información de los diferentes segmentos corporales en el espacio, ¿sí? Y por otro lado, estímulos esteroceptivos que son los provenientes del entorno, ¿sí? Los que captamos por medio de los sentidos o por medio de receptores en la piel que vamos a ver en breve. Luego de que esas aferencias son captadas, van a ser transmitidas a diferentes centros de procesamiento, ¿sí? O integración. Y vamos a ver también en breve de qué se trata ese procesamiento. Pero generalmente, fíjense, necesitamos de cierta memoria, ¿sí? Y en el caso de no tener un registro previo de eso, bueno, se empieza a construir una memoria, por así decirlo, donde va a ser alojada el próximo estímulo aferente para procesar y determinar una respuesta determinada, ¿sí? A partir de ese procesamiento se realiza entonces una respuesta que puede ser muscular, glandular, o bien puede ser una nueva sinapsis, que es una conexión entre dos neuronas, ¿sí? Entonces tenemos aferencia, procesamiento, eferencia, ¿sí? Este esquema lo vamos a replicar, como les decía, en diferentes estructuras del sistema nervioso, ya sea en una neurona, en cientos de neuronas, en neuronas que van conformando estructuras macroscópicas como la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, cerebro, etc. ¿Sí? Y cómo de esa manera, a partir de una unidad funcional, vamos constituyendo todo el sistema nervioso en su totalidad. Vamos entonces con las aferencias. Dijimos que son estímulos, ¿sí? Provenientes del entorno o del propio cuerpo, ¿sí? Y cada estímulo para ser recibido va a requerir de un receptor específico, ¿sí? Entonces vamos a tener aferencias sensoriales
que son aquellas que podemos captar por medio de los sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto, ¿sí? El tacto lo vamos a dejar aparte porque ya entraría en una experiencia más sensitiva, a pesar de que puede ser sensorial también, ¿sí? Pero dado que hay diferentes tipos de tactos, lo vamos a dejar aparte eh, para darle una mayor especificidad, ¿sí? Hay aferencias, entonces, sensitivas que tienen que ver con el tacto discriminativo, el tacto de diferenciación de dos puntos, el tacto vinculado a texturas, ¿no? Suaves, rugosas, ásperas, ¿sí? El dolor. El dolor es un capítulo aparte, ¿no? Pero tiene receptores específicos llamados nociceptores o terminaciones libres que eh, dan información dependiendo del tipo de dolor, ¿no? Que llegan a diferentes segmentos del sistema nervioso dando diferentes respuestas, ¿sí? Entonces, si el dolor es agudo, inminente y peligroso, por así decirlo, o sea, que daña potencialmente o en acto a un tejido determinado, se va a dar una respuesta inmediata llamada reflejo, un reflejo de retirada, y al mismo tiempo esa información va a seguir ascendiendo. Recordemos que las vías sensitivas y sensoriales son ascendentes a diferentes centros del sistema nervioso para dar otros tipos de respuestas, ¿sí? Pero a nivel doloroso, lo primero que pasa es llegar a nivel de las astas posteriores de la médula, ¿sí? Para brindar una respuesta inmediata refleja. El tacto, fíjense que también, ¿no? Llegan en diferentes centros receptivos, pero lo interesante es que según el entorno, según las experiencias previas, según cómo estemos de ánimo en un momento determinado, un tacto suave puede ser decodificado y percibido como una caricia o como una cosquilla o como una molestia, ¿sí? Y esto es interesante, una aferencia no es la percepción, ¿sí? La percepción se va a dar a este nivel, a nivel del procesamiento, ¿sí? En diferentes segmentos, otra vez del sistema nervioso, pero ya vamos a hablar de eso. Acá estamos hablando simplemente de la captación de los sentidos, que eso se traduce en sinapsis, ¿sí? A nivel de receptores, a veces cutáneos, ¿sí? A nivel de la piel, y a veces interoceptivos, como este señor, por ejemplo, que le duele el estómago o la zona abdominal, y posiblemente se deba a, o sea, a un dolor interno que suele ser difuso, ¿sí? Pero agudo. Entonces, a nivel visceral, también tenemos receptores que van a enviar ese tipo de información. ¿Qué información está recibiendo esta chica acá haciendo el perro de casa sobre un bosu con un pie apoyado, el codo, bueno, toda una parabólica humana? Bueno, esa es la información propioceptiva, ¿sí? Es una información que recibimos por diferentes vías ascendentes, ya sea consciente o inconsciente, que da cuenta de la información de nuestro cuerpo en el espacio. Nuestro cuerpo en el sentido de los diferentes segmentos que conforman ese cuerpo, ese esquema corporal, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo consciente e inconsciente? Bueno, si nosotros en este momento cerráramos los ojos y pensaríamos cómo tenemos ubicada la rodilla derecha, cómo tenemos el codo izquierdo, sin mirarlo, podríamos dar cuenta que lo tenemos en flexión, en rotación, en extensión, etc. Y tenemos esa información gracias a la propiocepción, cuyos receptores pueden ser el órgano tendinoso de Golgi o puede ser los usos musculares a nivel del vientre muscular, ¿sí? Hay otros mecanos receptores, ¿sí? Que son más específicos a nivel articular, que dan cuenta de diferentes presiones y posiciones en diferentes ángulos articulares para
notificar, si se quiere, de las diferentes posiciones del cuerpo en el espacio. Pero al mismo tiempo, esa información es constante, constante e ininterrumpida de manera inconsciente y viaja por otras vías, unas vías que llegan directamente al cerebelo para dar información justamente de esa posición y ubicación del cuerpo en el espacio y dar una respuesta de control motor, de postura, de equilibrio. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces con lo que es el procesamiento. El procesamiento ya se da en áreas más superiores, ¿sí? Ya más centrales. El procesamiento siempre se va a dar en sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central está ubicado dentro de cavidades óseas, ¿sí? Ya sea el encéfalo o la médula espinal. El encéfalo dentro de la cavidad craneal y la médula espinal dentro del conducto medular, ¿sí? Conformado por eh, la parte posterior, ¿no? La cara dorsal del cuerpo vertebral y todo el arco o la parte interna del arco vertebral, ¿sí? Cuando hablamos de procesamiento o integración, hablamos de la asociación, ¿sí? Este estímulo que estoy recibiendo, ¿con qué se asocia? ¿Lo asocio con algo? ¿Es totalmente nuevo? Si lo asocio con algo, ¿es peligroso? ¿Es nocivo? Bueno, recordemos que si es a nivel medular ese procesamiento, la respuesta va a ser inmediata y refleja, ¿sí? Pero si eso llega a nivel cortical, de la corteza, ¿sí? Del cerebro, puedo ponerlo en palabras, puedo darle un análisis, puedo descartarlo o darle importancia, ¿sí? Puede retenerse como algo importante, y si me parece importante, quizá lo anoto, lo comento, lo explico, lo tramito de alguna manera, ¿sí? Si es una situación angustiante, voy a buscar comunicarla o guardarla como secreto, o llorar, o dar alguna respuesta de otro tipo, ¿sí? Se producen cálculos a nivel procesamiento, ¿sí? Recibo diferentes informaciones, supónganse que me pasan una pelota. Bueno, esos cálculos tienen que ver con las nociones espacio-temporales en relación a un objeto y cómo ubicar mi cuerpo en el espacio para recibir esas pelotas, ¿sí? A veces, en el mejor de los casos, si ese procesamiento es eh, persistente y continuo, continuo me refiero a que tiene una frecuencia, ¿sí? Se produce un proceso de aprendizaje, se produce una memoria en el cual se, se recupera luego, a partir de los mismos estímulos, ese almacenamiento de ese dato, de esa información, ¿sí? Puede evocarse, es decir, esto pasa mucho y les debe pasar en clase, cuando un profesor está hablando, a ustedes eso que está diciendo el profesor les recuerda algo, ¿sí? Eh, y ese recuerdo a veces tiene que ver con la clase y a veces no. Y ahí es cuando se van y se dan cuenta que se fueron cuando vuelven, ¿sí? Eso se llama intromisión, ¿sí? Eh, Meterse dentro de las memorias, porque quizá las memorias que ustedes tienen les parecen más atractivas en ese momento que lo que el profesor está explicando. Entonces, de ese modo, es una manera de escape mental para una clase que quizá sea muy, muy técnica o muy neuro, ¿sí? En ese momento de procesamiento es donde nosotros determinamos si nos gusta o no, si es de nuestro agrado o desagrado el estímulo, si es bueno o malo para nosotros, si es placentero o displacentero, si es peligroso, ¿sí? Se le otorga un significado, se lo pone en palabras, siguiendo el ejemplo de un estímulo doloroso, ¿sí? Me pincho el pie con una chinche, como mostraba la imagen, ¿sí? Primero voy a retirar el pie de manera inmediata, sin pensarlo, y mientras esa información sigue ascendiendo, cuando llega a la corteza cerebral, se procesan en diferentes áreas, donde en una, por ejemplo, en el área parietal, vamos a decir, ay, me pinché el pie, ¿sí? Eh, En otras áreas se puede empezar a poner en palabras como dicen, sí, yo sabía que no tenía que andar descalzo por la zona donde dejé ayer tirado todas estas cosas. No sé. En fin, a veces poner en palabras nos ayuda a disminuir
la angustia que nos genera el no saber, ¿no? No saber qué es lo que está pasando y qué nos está pasando. Las imágenes mentales, ¿sí? Esto de cuando alguien te cuenta un relato de algo, uno se va haciendo como un cuentito, una imagen en la cabeza de lo que está pasando. Y a veces lo que vos te imaginás por ahí no tiene nada que ver con lo que te están contando, pero cuando vos le comentás, como cuando pasa, no, yo me refiero a lo otro. Bueno, y ahí se va ajustando, digamos, ¿no? Ese proceso cognitivo. Estas representaciones que no son más que palabras, ¿sí? Las representaciones son esto de poner en palabras. Y nosotros pensamos con palabras, con significantes, ¿sí? Y en base a eso construimos nuestra realidad. Es decir, la representación que nosotros tenemos de cierta realidad es lo que hace que tomemos una determinada decisión. Y esas decisiones terminan a su vez construyendo la realidad que nos da el entorno. Y finalmente la respuesta, esa eferencia, ¿sí? La eferencia dijimos que puede ser una respuesta motora, ¿sí? Cuando uno habla, que usa el cuerpo, los ademanes, los gestos faciales, esas son respuestas motoras, ¿sí? El mismo lenguaje, el mismo hablar, son respuestas motoras, ¿sí? Porque para hablar necesitamos poner en tensión las cuerdas vocales a partir de los músculos laringeos, ¿sí? De la puesta en escena de algunos nervios craneales, ¿sí? O pares craneales que van a dar eh, esas tensiones en esos músculos específicos, que le podemos dar un tono de voz determinado, podemos imitar voces, ¿sí? Podemos cantar, bueno, esos son diferentes eferencias, ¿sí? Pueden haber eferencias que son inconscientes y somáticas, como puede ser un sarpullido, una ruborización, ¿sí? Ay, se puso colorada porque le dijeron que, eh, no sé, había sido la mejor estudiante del aula, bueno, no sé. Llega la época de los exámenes y te empezás a brotar, ¿sí? Te da un sarpullido, te da urticaria, te dan más ganas de ir al baño, te dan menos ganas, te constipás, te quedás trifónico. Bueno, todas esas cuestiones son eferencias que, como a veces no se pueden tramitar o procesar desde lo más superior y poner en palabras, ¿sí? Esa angustia, se somatiza, ¿sí? Esto no pasa siempre, pero a veces puede pasar. Y es un tipo de eferencia, ¿sí? Recordemos que las aferencias son inmediatas, pero el procesamiento a veces puede durar años, puede llevar años, que es la famosa caída de ficha. ¿Vieron cuando ustedes cursaron, qué sé yo, en algún momento una materia en la cual vieron un concepto, pero no lo terminaron de entender? Aprobaron la materia, sigue el mundo, sigue la vida, y 2 años después vuelven a ver ese concepto y dicen, era eso. Así que la mitocondria se dedicaba a eso. Mirá vos, ahora entiendo lo que era la mitocondria. 2 años después, por ahí. ¿Sí? Bueno, la aferencia la tuvieron y seguía ahí carburando hasta que diferentes experiencias y otras aferencias lograron integrar un concepto más completo, si se quiere, para poder darle sentido, ¿sí? Y entender que la mitocondria era una organela dedicada al metabolismo aeróbico. Bueno, ok. Otra respuesta puede ser el sudor, ¿sí? El sudor puede darse acá como el Rafa a partir de un ejercicio intenso, o bien, ¿sí? Ustedes cuando rinden examen, ¿sí? O nosotros cuando rendimos, pues yo también rindo exámenes, y estamos en una situación como que nos está corriendo un diente de sable y estamos sentados, ¿sí? En un aula, acompañados pero solos a la vez, porque somos nosotros contra la hoja, y nos empiezan a sudar las manos, ¿sí? Se nos erizan los pelos de la nuca, tenemos midriasis, ¿sí? Bueno, esas son respuestas eferentes que pueden ser glandulares, como les decía hace un rato, y dadas por eh, la representación que tenemos de lo que estamos haciendo. Una representación que se asocia al temor, a la angustia, al miedo, ¿sí? A una amenaza, a que si no apruebo eso,
no sé qué puede llegar a pasar. Y como no sé qué puede llegar a pasar, se traduce eso como una respuesta temerosa y, y ante eso se da una respuesta de lucha, de huida, ¿sí? Como no podemos ni luchar ni huir, o nos angustiamos o tratamos de enfrentar ahí, ¿sí? Ese examen. Bien, así que hasta acá vamos a llegar con esta primera parte, pero me interesa muchísimo que podamos pensar la neuro con estos tres conceptos, ¿sí? En otro video vamos a ver estos conceptos en diferentes estructuras, ¿sí? Y van a ver que eh, esto le da sentido al sistema nervioso central en su totalidad y le da sentido a, a cada una de las estructuras en sí, cómo se comunican entre ellas para lograr una respuesta lo más coordinada, coherente y efectiva posible, ¿sí? Así que, bueno, espero les haya servido.